Comienza la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casás. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure, con fe gozosa y entrega diligente, a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apresurarnos a celebrar las próximas fiestas pascuales. Más que un deseo, es una verdadera oración, como hemos escuchado, que corresponde a la colecta del día de hoy, del cuarto domingo de Cuaresma. Nuestra alegría porque se acercan ya las fiestas pascuales. Es el penúltimo domingo, este domingo de alegría dentro de la Cuaresma, porque ya podemos ver que se acerca aquello para que nos estamos preparando, las fiestas pascuales. Queremos apresurarnos con fe gozosa, con entrega diligente. ¿Cómo conseguir esa fe gozosa? ¿Cómo tener una entrega diligente? La propia oración nos lo dice también, siendo capaces de reconciliarnos. El Verbo ha obrado ya esa reconciliación con su entrega, con su sacrificio, y nosotros queremos cooperar para poder vivir también una verdadera reconciliación del género humano. En Cristo hemos sido reconciliados, en el rostro misericordioso de Dios que aparece en Jesucristo, hemos recibido la posibilidad de vivir esa plenitud de la reconciliación. Con las lecturas de este domingo, con nuestra oración, siendo también nosotros capaces de pasar de las tinieblas al esplendor de la fe, de tener luz, luz para nuestra vida, luz para nuestros ojos, luz para nuestra alma, la luz de la fe, la luz de la gracia, que el ciego recibió de manos del propio Jesucristo y que nosotros también queremos recibir, también de manos de Cristo en este domingo, para terminar también nosotros profesando nuestra fe. Creo en ti, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz
en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz. Pedimos luz, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Pedimos luz para los ojos, como el ciego de nacimiento del Evangelio del día de hoy, pero luz sobre todo para nuestra alma. Pedimos luz para contemplar a Dios también hoy, en este programa, la liturgia de la semana, para contemplar a Dios desde la liturgia. Les habla Rafael Casas, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy ni desde La Coruña ni desde Santiago como tantas otras veces, sino desde una pequeña parroquia en la que sirvo, San Pedro de Crendes. Pues estamos de retiro más o menos obligado por cuestiones de salud aquí en este retiro cuaresmal en esta parroquia de San Pedro de Crendes en el Ayuntamiento de Abegondo en la provincia de La Coruña. Lo hago como siempre en nombre de la Delegación Episcopal para la Liturgia de nuestra Archidiócesis compostelana. Y lo hacemos escuchando esta palabra de Dios, estos textos de la liturgia, esta oración coleta que acabamos de rezar del cuarto domingo de Cuaresma. Pues la noche de sábado ya es, como ustedes saben bien, domingo para la liturgia de la Iglesia. Y lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana. Por eso, porque tenemos intención de conocer más a Dios y amarlo más a través de la liturgia. Lo hacemos con las tres partes que tenemos siempre en nuestro programa. En primer lugar, con el propio domingo, el domingo cuarto de Cuaresma. Veremos las claves teológicas de las lecturas con el sacerdote que siempre nos ayuda, en este caso nos ha grabado unos audios, porque hoy no puede estar aquí conmigo, don Ricardo Sanjurjo Otero. En segundo lugar, tendremos el calendario litúrgico de la semana. Repasamos como siempre y hacemos un comentario sobre la categoría litúrgica de los días de esta semana. Básicamente ferias de la cuarta semana de Cuaresma, pero también con una solemnidad en medio, con la solemnidad de San José. Y otros días señalaremos solemnidades y fiestas para diócesis y congregaciones religiosas presentes en nuestro país. Y la tercera parte, el tema de formación litúrgica. Estamos ya a punto de terminar la ordenación general del misal romano. Leeremos desde el número 390. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios a través del correo electrónico laliturgiadelasemana2@radiomaria.es o dejándonos un comentario con el hashtag liturgiasemana en Facebook o en la red social X. Así vamos a comenzar ya nuestro programa poniéndonos en manos del que nos puede dar la luz para nuestra vida, la luz para nuestros ojos, la luz para nuestra alma. Nos ponemos en manos de quien es la luz, de Cristo, luz del mundo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Vamos ya entonces con la primera parte de nuestro programa, con el comentario al propio domingo y sobre todo a la palabra de Dios de este domingo. Como les decía, estoy aquí retirado en esta parroquia por cuestiones de salud y no puedo estar hoy presencialmente con el sacerdote que siempre nos ayuda, Ricardo Sanjurjo Otero, especialista en Sagrada Escritura que ustedes conocen de otras semanas, pero le he pedido que me grabase unos audios para comentarnos la palabra de Dios de este domingo. Vamos con el primero de ellos, que nos va a comentar la primera lectura.
Muy buenas noches, Rafa, a ti y a todos los oyentes de la Liturgia de la Semana aquí en Radio María. Me vas a permitir que hoy, en lugar de poder estar contigo, porque hoy es imposible, pues que pueda enviarte estas notas de audio comentando, pues como cada vez que se hace el programa de la Liturgia de la Semana desde aquí, desde Santiago de Compostela, pues comentando las lecturas de este cuarto domingo de Cuaresma, de este domingo de Letare, del ciclo A, que además van siguiendo pues ese proceso antiguo del catecumenado, ayudándonos a conocer más profundamente al Señor y a su Iglesia y culminando en la gran liturgia pascual, ¿no? En la primera lectura de este domingo nos traslada a los orígenes del reino de Israel, nos traslada a la elección del rey David. Está tomada el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y es la historia. Sabemos que después, igual que sucede pues, con todas las grandes epopeyas y narrativas nacionales, la chanson de Roland en Francia, nuestro Cid campeador, los mitos artúricos, pues la realidad histórica de estos personajes a veces está muy dulcificada. Pero el rey David, pastor de rebaños, como nos presenta hoy el texto, pero también en algunos casos aparece reflejado como un caudillo militar de la zona sur de Judea, pero a lo mejor no parecía el más indicado o no parecía el más idóneo para suceder o para ocupar el reino primero de Judá y luego ya de Judá e Israel cuando Saúl fallece. Pero si ya desde el punto de vista teológico nos queremos fijar en lo que dice hoy el texto, quizás la frase más importante es la frase que pronuncia Dios, que es no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre. Pues el hombre mira a los ojos, pero el Señor mira al corazón, que es eso, lo que el Señor le dice a Samuel cuando Samuel se encuentra con Eliab, el mayor de los hermanos de David. Y es esta idea del aprender a ver como Dios y el aprender a ver a Dios y a discernir la voluntad de Dios es un tema que va a ir atravesando las lecturas de este domingo. Vamos a pedirle al Señor que nos abra los ojos, no vaya a ser que nos quedemos ciegos, ¿no? Porque precisamente la ceguera es el tema central del Evangelio de hoy. Pero también vamos a pedirle al Señor que seamos capaces de descubrir al pastor que nos lleva hacia esos pastos más verdes. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos conceda pastores según su corazón y que a los pastores que ya tenemos y a los que hemos optado hemos descubierto, mejor dicho, que el Señor nos llamaba por este camino de ser reflejo de Cristo pastor, pues que también seamos capaces de discernir y de ver algo muy importante, no nuestros criterios, no nuestras conformidades, no nuestras seguridades humanas, sino sobre todo aprender a descubrir lo que el Señor ve cuando mira al mundo y cuando mira el corazón de cada persona. Por eso hoy decimos con el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pues vamos a escuchar precisamente este Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta, en la voz y en la música de Francesca La Rosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
por ser un Dios fiel a sus promesas. Me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En la segunda lectura, está tomada del capítulo 5 de la carta a los Efesios. San Pablo va a utilizar una imagen que después va a resonar también en el Evangelio. La imagen de la luz. Jesús en el Evangelio va a decir que mientras está en el mundo es luz del mundo. Y eso para nosotros también tiene que ser una llamada a la responsabilidad. Hoy el apóstol Pablo nos habla de que como cristianos también tenemos de alguna forma esa responsabilidad de ser luz del mundo. No porque nosotros brillemos como luz propia, sino utilizando la imagen de Pablo, la expresión de Pablo, ser luz en el Señor. Es decir, ser luz porque reflejamos la luz del Señor. Y eso significa que todo nuestro actuar, todo nuestro proceder en el mundo no puede hacerse ni con doblez, ni entre sombras, ni entre tinieblas, que son obras estériles, sino que tiene que arrojar luz sobre la justicia, sobre la bondad, sobre la verdad en este mundo. Muchas veces pues hay dobleces, muchas veces hay grises, claroscuros en nuestro proceder como cristianos, y así, bueno, pues es fruto también de nuestra debilidad humana. Pero tenemos que aspirar siempre a ser capaces de, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, reflejar la luz del Señor. Y para eso, primero tenemos que empaparnos de esa misma luz y aprender a discernir un poco con el criterio, ¿no?, que escuchábamos en la primera lectura, qué son las obras de la luz y cuáles son las obras de las tinieblas, para poder, insisto, denunciarlas, arrojar luz sobre ellas, y que así la luz de Cristo de verdad ilumine nuestro mundo y nuestros corazones. Hemos escuchado el comentario a la primera lectura, hemos escuchado el Salmo completo en su versión musical, hemos escuchado el comentario a la segunda lectura, y ahora nos vamos a preparar para escuchar
el texto del Santo Evangelio y luego su comentario. Como estamos en tiempo de Cuaresma, no tenemos el canto del Aleluya, sino un versículo que se puede leer, cantar antes del Evangelio, que dice así: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Este versículo nos introduce al Evangelio que ahora escuchamos. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre, que se llama Jesús, hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador, no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor.
y se postró ante él. Dijo Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto, y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. El capítulo del ciego de nacimiento, el capítulo 9 que hemos leído en su totalidad en el Evangelio de Juan, nos presenta esta idea de cómo la fe es una nueva visión. A veces también nosotros estamos ciegos, a veces también nosotros necesitamos que el Señor nos abra los ojos, y es algo que le tenemos que pedir continuamente, todos los días. Pero fijaos o fíjate, Rafa, que este capítulo del ciego de nacimiento no hace referencia únicamente a que el Señor le devuelve la vista al ciego, sino que un poco siguiendo ese dicho, esa máxima que Jesús pronuncia en el Evangelio de Mateo: por sus frutos los conoceréis. Aquí también no solo es lo que el Señor hace con este hombre, que es devolverle la visión para manifestar la gloria de Dios y manifestar que Él es la luz del mundo, sino también cómo los frutos, es decir, lo que el Señor ha hecho en este hombre, interpela también a los demás. Y tenemos aquí simplemente al ciego que dice: mira, esto es lo que ha pasado, yo no sé si es el Mesías o no es el Mesías, porque en ese momento pues a lo mejor no tenía totalmente la claridad cuando le preguntan, pero yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Y eso a mí me hace pensar en cómo nosotros también damos testimonio del Señor. Mira, yo a lo mejor te puedo convencer con grandes discursos, pues en nuestro caso que hemos tenido la suerte de poder estudiar, pues a lo mejor tenemos la cabeza armada de otra manera, ¿no? Pero lo importante es dar testimonio de lo que el Señor ha ido haciendo en mi vida. Si luego además eso lo puedo expresar con otros conceptos, con otras ideas, pues mira, pues es otra forma de verlo, ¿no? Pero esto es lo que el Señor ha hecho en mí. Y tenemos también esta idea en la que podemos caer muchas veces, ¿no? Los fariseos, que eran los expertos de Dios, eran los especialistas de Dios, pues son incapaces de ver, y eso también es una interpelación a muchos, entre los que yo me incluyo, de reconocer que a veces no somos capaces de descubrir esa sencillez con la que actúa Dios, o esa potencia con la que actúa Dios, porque estamos tan encerrados en nuestras ideas, en nuestros prejuicios, en nuestros preconceptos, que no somos capaces de verlo. Y por tanto, aunque decimos que vemos, precisamente porque decimos que vemos, permanecemos ciegos. Y finalmente está la figura de los padres del ciego de nacimiento, que por temor al que dirán no se atreven tampoco a dar testimonio, ¿no? Por eso hay que comprender también a muchos de nuestros hermanos, amigos, que todavía, pues por presiones del entorno, por prejuicios que descubrimos o por lo que sea, pues tampoco tienen claro pues cómo dar testimonio de Jesús. No tanto a lo mejor por lo que hayan vivido ellos, sino también por lo que ven en la gente que les rodea. Por eso, condensando, vamos a pedirle al Señor esa nueva visión, que nos abra los ojos, como se los abrió al ciego, pero no simplemente para que nosotros podamos ver, sino para que nosotros podamos dar testimonio de quién ha hecho eso en nosotros, ¿no? O sea, va irremediablemente unido lo que el Señor hace, le abre los ojos al ciego, con que el ciego dé testimonio de Jesús, además con total naturalidad. Vamos a pedir al Señor que no tengamos miedo a dar ese testimonio, que no tengamos miedo a las presiones sociales o las presiones de nuestro entorno o a las inseguridades que nos puedan asaltar a la hora de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros o muy cerquita de nosotros, como ocurre con los padres del ciego. Y por último, vamos a pedirle al Señor que tengamos la capacidad de darnos cuenta que nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros prejuicios a veces no son los del Señor y que necesitamos continuamente que nos vaya abriendo los ojos para no decir que vemos, pero realmente estar manifestando nuestra ceguera. Nada más, Rafa, que tengáis todos
muy buena semana, que a todos los oyentes de la liturgia de la semana tengan un feliz domingo y si te parece nos vemos en la próxima vez que tengamos la liturgia de la semana desde aquí, desde Santiago. Quedamos emplazados pues a realizar juntos el siguiente programa de la liturgia de la semana cuando nos corresponda por turno. Agradecemos que nos haya enviado estos audios comentando la palabra de Dios Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela y doctor en Sagrada Escritura. Y ahora nos quedamos pidiendo eso mismo que él nos decía, que nos dé luz el Señor, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. El Señor es mi luz y mi 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 salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Vamos ahora con la segunda parte de nuestro programa, con el comentario a la categoría litúrgica de los días de esta semana. Estamos en la liturgia de la semana, por lo tanto vamos a comentarla. Vamos a comentar qué días de esta semana tienen distintas categorías litúrgicas. Y comenzamos por el propio día de hoy, que ya es domingo, como saben, el sábado por la tarde es domingo para la liturgia de la Iglesia, por eso ya hemos celebrado la misa vespertina del cuarto domingo de Cuaresma. Y ya han visto quizás que el sacerdote haya usado, o mañana también durante todo el día, este color rosáceo, quitando un poquito el penitencial del morado, ¿no? Hay la posibilidad de poder usar el color rosáceo. No es una obligación, como decimos, es una posibilidad para dar este matiz de letare, que dice la palabra latina, de alegría, de se está acercando la fiesta pascual. Por eso siempre el penúltimo domingo de la Cuaresma, igual que el penúltimo domingo del Adviento, se puede cambiar el morado por el rosáceo. Y por eso quizás las vestiduras del sacerdote hayan observado ustedes, observarán mañana, durante todo el domingo, que se emplea este color rosa. Indicando esta alegría de la cercanía de la Pascua, comenzamos este cuarto domingo de Cuaresma con una misa como cualquier domingo de la Cuaresma, con antífonas y oraciones propios, sin gloria, eso sí, con credo también, y con el prefacio propio del ciclo A, porque en el cuarto domingo de Cuaresma, en otros ciclos, en el B y en el C, tendríamos que usar un prefacio de los propios de la Cuaresma. Pero en este domingo cuarto de Cuaresma, cuando lo celebramos en el ciclo A, como este año, tenemos la posibilidad, es más que una recomendación, tenemos casi la obligación de utilizar, al leer el Evangelio del ciego de nacimiento, pues tenemos ese prefacio propio de este cuarto domingo de Cuaresma. Como saben, estamos leyendo las lecturas del volumen 1A y por lo tanto tenemos las lecturas que ya hemos comentado y vamos siguiendo este ciclo típico, que se suele decir así, del ciclo de la Cuaresma, con las lecturas que tenemos todos los años, el primer domingo de las tentaciones siguiendo los distintos evangelistas, en el segundo domingo de Cuaresma las lecturas de la transfiguración siguiendo los distintos evangelistas sinópticos también, pero luego en este ciclo A tenemos la Cuaresma típica. Hemos comenzado a leer el domingo anterior la Samaritana,
Este domingo el ciego de nacimiento y el próximo domingo la resurrección de Lázaro, siguiendo el itinerario bautismal y catecumenal de aquellos que se preparan para recibir en la vigilia pascual los sacramentos de iniciación cristiana. Por eso este propio domingo también se celebra el segundo escrutinio de estas personas que se preparan para recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la vigilia pascual. Estamos precisamente en este año especial en el que todas las lecturas van a seguir este itinerario bautismal. ¿Y qué más características tiene este cuarto domingo de Cuaresma? Pues las propias de este letare, de este alegraos, ¿no? Son las características de que ya se puede utilizar en este domingo la música instrumental, por ejemplo, no solo para sostener el canto, como explicábamos al comienzo de la Cuaresma. En este domingo tenemos también la posibilidad de adornar el altar con flores, es decir, algunos signos que nos van a dar este matiz de alegría porque se acerca ya a la Pascua. La vemos como por una ventanita, ¿verdad? Está muy cerca ya, nos queda solamente una semana para nuestra gran fiesta, para la Pascua. Y como todos los domingos de Cuaresma, este día pues es un día especial en el que no se permiten otras celebraciones, ni siquiera la misa exequial. Por ejemplo, aquí en estas parroquias en las que yo sirvo, hace un par de horas me llamaban que tenemos unas exequias, tenemos un entierro, por lo tanto sí se celebran, como no, las exequias cristianas, pero no con la misa funeral, porque solo se permite en estos días de solemnidad mayor, de tiempo fuerte y de domingo, pues en el tiempo de Cuaresma solo se permite la propia misa del cuarto domingo de Cuaresma, así que celebraremos las exequias sin misa, en su forma primera, en la celebración de las exequias sin misa. Y después tendremos el funeral, otro día de la semana que sea posible, pues fijaremos ese funeral por este difunto que acabamos de tener en la parroquia, al ladito en la que hoy me encuentro. Estoy, como ya les dije, en San Pedro de Crendes, pues tenemos mañana un entierro en San Tirso de Mabegondo, otra de las parroquias en las que sirvo aquí en el Ayuntamiento de Abegondo, en la provincia de La Coruña. Y así verán ustedes también, si tienen que asistir a un entierro, en el que no se celebrará la misa funeral, sino que se celebrarán las exequias sin misa. Vamos a comentar también qué tenemos en el resto de la semana. El lunes, día 16, tenemos un día ferial. Recordamos cómo son las ferias de Cuaresma. En primer lugar, que tenemos un formulario propio de la misa, las antífonas y las oraciones propias para cada día de la semana de las ferias durante la Cuaresma. No así, como ya hemos dicho tantas veces, en el tiempo ordinario, en el que se pueden utilizar otros muchos formularios, pero no hay un formulario propio para el lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. No lo hay, ¿vale? Por eso utilizamos los formularios de misas votivas, de misas por diversas necesidades, de otros domingos cualquiera, del tiempo ordinario, por ejemplo, de cualquier misa de los santos, con mucha libertad y con mucha facilidad para ir implementando todas las posibilidades que en nuestra devoción y nuestro amor a Dios puede manifestarse con los distintos formularios de la misa. Pero durante el tiempo de Cuaresma tenemos un formulario para cada día. Es decir, el lunes de la cuarta semana hay toda una colección de antífonas y oraciones propias para este lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Luego se utiliza un prefacio cuaresmal de entre los diversos que hay, pero lo que son los textos eucológicos, las oraciones de la misa, son propias para este día, como para cada uno de los días de la semana de la Cuaresma. Se utiliza el leccionario número 2, que es el leccionario para las ferias de los tiempos fuertes. Ahí están las lecturas que corresponden a cada día de la semana del Adviento, de la Navidad, de la Cuaresma y de la Pascua. Estamos seleccionando, por lo tanto, lecturas de cada día que nos van dando el matiz espiritual de la Cuaresma, pues con toda su variedad, como ya hemos comentado cuando comenzó la Cuaresma. La conversión, la reconciliación, el cambiar de vida continuamente, alejarnos del pecado, acercarnos a Dios, iluminarnos con su luz, acoger, como decíamos, por ejemplo, en este domingo, este motivo de la luz, de dar luz para nuestros ojos, etcétera, etcétera. Bien, el lunes día 16, por lo tanto, se celebra una feria, y así se celebran las ferias del tiempo ordinario. Perdón, del tiempo de Cuaresma. ¿Y qué tenemos en los calendarios particulares? Pues tenemos que hay una solemnidad que se trasladó, porque nos cuadraba en un día en el que no se podía celebrar, que es la de San Raimundo de Fitero Abad para las Calatravas. Y tenemos también en Jerez de la Frontera el recuerdo del aniversario de la muerte de Monseñor Rafael Bellido Caro,
su obispo emérito, fallecido en el 2004. Los demás lugares, pues ya hemos dicho, una feria del tiempo de Cuaresma. El día 17, lo mismo, tenemos una feria también, pero ahora tenemos una conmemoración, es decir, nos encuadraría en este día 17 de marzo la memoria de San Patricio Obispo. Pero como estamos en tiempo de Cuaresma, no se celebra como una memoria. Si la queremos celebrar, se celebra como una conmemoración. ¿Qué significa esto? Que tenemos solo un pequeño elemento propio de San Patricio Obispo. Si queremos celebrarla, que ya nunca las memorias serán obligatorias en el tiempo de Cuaresma, sino libres, si queremos celebrarla, se reza con la primera oración nada más, la oración colectia propia del santo. Y el resto, pues se toma no del común de los santos, no del común de los obispos, en este caso, sino con las oraciones propias de esta feria del martes de la cuarta semana de Cuaresma. Es decir, una conmemoración significa utilizar menos elementos propios y más elementos del tiempo, de la Cuaresma en este caso. El prefacio, por ejemplo, será cuaresmal. Las demás oraciones serán de esta feria de la Cuaresma. Pero sí que tenemos esa conmemoración, ese recuerdo, si queremos, de San Patricio Obispo. Porque para la mayoría de las parroquias y de los lugares de nuestro país será así una conmemoración. Pero en Cartagena ciudad es fiesta, por lo tanto ahí sí se puede celebrar la fiesta de San Patricio Obispo como cualquier otra fiesta que está por encima de una feria de la Cuaresma. Además, también recordamos y nos unimos en oración a las iglesias que celebran los aniversarios de la muerte de sus obispos. En este caso, en este día, coinciden 3. En Málaga, la de Monseñor Antonio Dorado Soto, su obispo emérito, fallecido en el 2015. En Menorca, la de Monseñor Bartolomé Pascual, su obispo, fallecido en 1967. Y en Valladolid, el aniversario de la muerte de Monseñor José Delicado Baeza, su arzobispo emérito, fallecido en el 2014. En los demás lugares, ya decimos, simplemente una feria del tiempo de Cuaresma. En el miércoles, pues en el miércoles, hasta media tarde, hasta lo que llamamos la hora de nona, celebramos también una feria. La feria del miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, quizás con una conmemoración también posible en este día de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Y decimos que hasta la hora de nona, porque después, como ustedes saben, por la tarde ya es la celebración litúrgica de San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María, día 19, pero que se comienza la celebración en la tarde del día anterior, pues todas las solemnidades tienen este privilegio, que ya se celebra la misa vespertina de esa solemnidad, en este caso de la solemnidad de San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María, varón justo, nacido de la estirpe de David, como nos dice el martirologio romano, que hizo las veces de padre para con el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual quiso ser llamado hijo de José, y le estuvo sujeto como un hijo a su padre. Por eso la Iglesia lo venera con especial honor como patrón, a quien el Señor constituyó sobre su familia, también patrón de la Iglesia universal. El día de San José, por lo tanto, la tarde del miércoles y todo el día jueves, se celebra esta solemnidad con vestiduras blancas, y aquí ya, como es una solemnidad de precepto, se celebra dentro de la Cuaresma incluso con gloria. Los demás días de Cuaresma, ¿verdad? No hay gloria, salvo que sea una solemnidad que sí lo pida, como en este caso la solemnidad de San José. Con antífonas, con oraciones propias, con gloria, con credo, con prefacio propio de esta solemnidad y con las lecturas propias del volumen cuarto del volumen de los santos. Es un día de mucha alegría para la Iglesia, en la que pues también se pueden utilizar la música instrumental y las flores, un poco como si no estuviésemos, ¿verdad?, en la Cuaresma, haciendo un paréntesis en este día. Este día también se celebra el día del seminario y la colecta del seminario, y como día de solemnidad de precepto tampoco se permite ninguna otra misa, ni siquiera la misa exequial. En este día 19, pues se recuerda también y nos unimos a la alegría de las diócesis de Sigüenza, Guadalajara y de Tarazona, pues celebran el aniversario de las ordenaciones episcopales de sus obispos. En este caso, en Sigüenza, Guadalajara, la de Monseñor José Sánchez González, su obispo emérito, y la de Tarazona, la ordenación episcopal de Monseñor Eusebio Hernández Sola, su obispo emérito también.
días importantes, día de San José. Aquí precisamente en La Coruña también, en nuestra colegiata, tomará posesión el nuevo abad que sustituye a quien ustedes conocieron tanto y escucharon tantas veces en este programa de Radio María y con quien pues también nos unió una amistad enorme y a quien le debo muchísimo, este eminente liturgista, José María Fuciño Sendín, que tantas veces habló en este programa comentando la liturgia, uno de los liturgistas más importantes de España y que, como ya les dije en alguna ocasión, pues falleció en enero de este año, a quien echamos mucho de menos, pero con quien esperamos encontrarnos un día también en la gloria del cielo. Y por eso, para sustituirlo como abad de esta Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de La Coruña, pues se ha nombrado un nuevo abad y tomará posesión precisamente en este día solemne, porque es un día especial dentro de la Cuaresma, este día de paréntesis, pues ahí se puede celebrar con más fiesta y con más alegría pues este nuevo nombramiento del abad para La Coruña, para la Colegiata de La Coruña. Continuamos con la semana y terminamos con el viernes y el sábado. El viernes, como todos los viernes de Cuaresma, es un día de abstinencia, pero litúrgicamente es un día ferial, ¿vale? Ya hemos explicado cómo se celebran las ferias, no abundamos más en el tema. Simplemente recordar que para Orense, este día 20 es la fiesta de San Martín Dumiense, obispo, que también celebramos como conmemoración las demás diócesis gallegas. Y terminamos con el sábado hasta la hora de nona, con otro día ferial, en el que en Mallorca se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, Monseñor Sebastián Taltabul Anglada. Y así termina la semana. Una semana de Cuaresma, como ven, muy completa, donde tenemos una solemnidad central muy grande, San José, y donde los demás días vamos viviendo esta espiritualidad cuaresmal para ya desembocar en la alegría pascual, bien preparados, que de eso se trata la Cuaresma, un tiempo de preparación para la alegría pascual. Y aumentando nuestra fe, por eso ahora Atenas nos canta Aumenta mi fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta, aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Y en los pocos minutos que nos quedan de nuestro programa, en la tercera parte, en el tema de formación, vamos a leer unos cuantos números de la ordenación general del misal romano. En su último apartado, estamos terminando ya esta ordenación general del misal romano, la hemos leído durante casi 3 años y estamos a punto de terminarla.
hemos quedado en el número 390 y así vamos a formarnos un poquito más sobre cómo es la celebración de la Eucaristía y qué hay detrás, todo ese inmenso trabajo que hay detrás entre los traductores, los recopiladores, aquellas personas que cuidan de la música, aquellas personas que cuidan de la rectitud de doctrina que está detrás de la celebración. Y lo hacemos siempre leyendo esta ordenación general del misal romano y comentando algunos de los números. Habíamos quedado en el número 390, estamos viendo lo que corresponde precisamente a las conferencias de los obispos en cuanto a la publicación del misal. Vamos a leerlo y lo comentamos. El número 390 dice lo siguiente: corresponde a las conferencias de los obispos, una vez reconocidas por la Santa Sede, determinar e introducir en el misal las adaptaciones indicadas en esta ordenación general y en el ordinario de la misa, como son los gestos y posturas de los fieles, los gestos de veneración al altar y al evangeliario, los textos de los cantos de entrada, de la presentación de los dones y de la comunión, las lecturas de la Sagrada Escritura que se han de emplear en circunstancias particulares, la forma de dar el gesto de la paz, el modo de recibir la Sagrada Comunión, los materiales del altar y de los utensilios sagrados, especialmente de los vasos sagrados, y la materia, la forma y el color de las vestiduras litúrgicas. Los directorios e instrucciones pastorales que las conferencias de los obispos juzguen útiles, previo el reconocimiento de la sede apostólica, podrán introducirse en el misal romano en su lugar oportuno. Bueno, este es el texto que dice el número 390 de la ordenación general del misal romano. Y nos está hablando de que todo esto se cuida y que además hay que inculturarlo en cada uno de los lugares donde se aplica el misal, y por eso las conferencias de los obispos han de ponerse de acuerdo en estas cuestiones que pueden variarse. Por ejemplo, las posturas de los fieles, cómo veneramos el altar, con una inclinación, con un beso, ya lo hemos visto, qué tipo de texto hay que escoger para los cantos. Obviamente, pues la forma de dar el gesto de la paz, que no es la misma en unos países que en otras. O también, dentro de las facultades, para los modos de recibir la Sagrada Comunión, en la mano, en la boca, en pie, de rodillas. Bueno, todas estas cuestiones son cuidadas, como ya hemos ido viendo durante todos estos números y como seguiremos viendo en los demás, hablando sobre todo de esta parte de inculturación. Y así, con este número, vamos a dejar en el programa de hoy porque se nos acaba el tiempo y nos despedimos ya. Nos despedimos recordando, queridos oyentes de Radio María, de la Liturgia de la Semana, que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast, entrando en la web radiomaria.es. Y les anunciamos también que volveremos el próximo sábado con otra edición de la Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casás. Han escuchado la Liturgia de la Semana con el diácono Rafael Casás.